Hola, buen día, ¿cómo están todos? Hola, ¿me escuchan? Hola, Doc. Hola, Hola, sí, no. Víctor, sí. Ah, está bien, déjenme que voy a... Perfecto, está bien el audio. Y está grabando, perfecto. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, estoy viendo... Somos 23, bueno, son y 5, así que mi idea era entrar e ir empezando. Algo que quiero mirar, si me dan un segundito, es... Quiero verificar a partir de cuándo entramos en el programa, si no hay errores. Ah, Mientras tanto, dejo que entre la gente que falte. Perfecto. Entonces, para este parcial los temas son alimentarias, metales, plaguicidas, animales y plantas. Bien. Sí, estaba viendo eso. Bueno, hay varios temas que me dijeron para que charlemos un poco hoy. El primero, que también me parece uno de los más importantes, es el tema de plaguicidas, que me preguntaron para charlar un poco acerca de órganos fosforados, ¿sí? ¿Tienen alguna duda particular? ¿Quieren que probemos haciendo un caso? Porque la idea de esta clase justamente es no tanto dar de vuelta a la clase, que no tiene tanto sentido, sino charlar dudas, ver qué es lo que entendieron del tema, tratar de entender, a ver cómo estamos manejándonos, a ver cómo están para el parcial también. Disculpe, Doc, yo no asistí a esa clase, pero honestamente no he entendido mucho los Mm, temas de órganos fosforados. Bueno, cuando hablamos de Por órganos ejemplo, fósfora, sobre todo para intoxicación o qué hacer en esos casos, y como posible mecanismo de acción de cada uno. claro, en órganos fosforados el mecanismo de acción es la inhibición de la acetilcolinesterasa, ¿no? De las colinesterasas, tanto la eritrocitaria como la pseudocolinesterasa, ¿no? La acetilcolinesterasa en sus distintas formas, ¿qué es lo que hace a grandes rasgos? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace la acetilcolinesterasa? No me acuerdo, perdone. Está bien, la colinesterasa, como dice su Degrada la nombre, acetilcolina. exacto, degrada la acetilcolina y su principal función la hace en el espacio sináptico. Bien, esa va a ser la principal función que es muy, básicamente, es la que se va a encargar de degradarlo en lo que es el espacio sináptico. Y lo que va a hacer es terminar la acción de la acetilcolina. Si estamos liberando continuamente acetilcolina y no la degradamos, ¿qué tipo de síndrome esperan llegar a ver? Colinérgico. Colinérgico. Exactamente, el colinérgico que se va a desdoblar en dos cuestiones, en las cuestiones nicotínicas y las cuestiones muscarínicas. Los síntomas nicotínicos, que también se les puede decir como el síndrome nicotínico, eh, van a tender a tener aumento de signos vitales, porque acuérdense que el receptor nicotínico es el receptor que activa la segunda neurona de la vía simpática, entonces al principio va a tener taquicardia, va a tener taquipnea, va a tener tendencia a la hipertensión, puede tener algo de sudoración también. Em, o sea, por ese lado vamos a tener una activación que va a parecer medio simpática, pero vamos a tener otras características incluyendo una parálisis muscular de tipo despolarizante, porque acuérdense que en donde más hay receptores nicotínicos, además del sistema simpático. La parte muscular.
Exacto, en la placa neuromuscular, entonces es esperable que haya efectos sobre el músculo estriado también. Y por otro lado, también va a haber el sistema nervioso central, entonces va a haber tendencia al principio de la excitación, eventualmente al coma y las convulsiones. ¿Sí? Veo que tengo el chat abierto. Entonces, cuando hablamos de lo que es justamente función, lo que va a pasar cuando hay una inhibición de la acetilcolinesterasa es aumento primero de los síntomas nicotínicos y después de los síntomas muscarínicos, que los síntomas muscarínicos son todos los síntomas parasimpáticos, entre comillas, la bradicardia, la hipotensión, la miosis, el aumento de todas las secreciones, incluyendo lágrimas, saliva, sudoración, secreciones bronquiales, entonces va a haber broncorrea, va a haber diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos un síndrome colinérgico, esto es en el agudo, un paciente que se intoxicó por organofosforados, ¿en qué contexto alguien se puede intoxicar por organofosforados? ¿Para qué se usan? Insecticidas. Exacto. Son insecticidas, no se usan a nivel domiciliario, o sea, no esperamos ver resistente y, por ejemplo, de tomate o de lechuga tranquilamente. De hecho, es bastante. Lo que parece ser aguda. Y cuando respondemos, es el coreánico que vemos, son los colegas, que reciben, eh, ahí para un poco, mejor. Perdón, estoy en el chat y no entiendo si estamos mejor o estamos igual. Para mí sigue cortando. El Zoom dice que usted tiene mala conexión, doctor. Sí, puede ser, pero a ver, quiero tratar de salir. Vamos a hacer algo. Voy a volver a hablar despacito y vamos a intentar. Ahí levánteme la mano por el chat si se vuelve a cortar. Dale, porque ahora se me fue el cartel. ¿Viste? Se ve que la conexión volvió. Ahora está cortada. Sí, Doc, O se si escucha está cortado cortada. igual. Maldición. Voy a probar algo. A ver, intentar una cosa. Deme un segundito. A ver, ahí volví a conectar a ver si volvemos a agarrar. ¿Mejor ahí? Sí, me parece que sí. A veces internet hace estas cosas. Bueno, veo que acá que dijeron que se cortó desde que dije dónde encontramos los organofosforados. Entonces continúo a partir de ahí. ¿Les parece bien? Sí, Se doctor. solucionó. Bueno, una vez que tenemos una exposición aguda y que tenemos el síndrome colinérgico, nosotros, por un lado, vamos a hacer un laboratorio general. Vamos a pedir un estado ácido base arterial porque nos interesa ver mucho la presión arterial de oxígeno de ese paciente, ver que no esté hipóxico. Vamos a pedirles niveles de colinesterasas. Generalmente la que está disponible es la pseudocolinesterasa, pero si está disponible la otra también se pide. La pseudocolinesterasa es la sérica, ¿sí? Y la otra es la eritrocitaria. Y después lo que vamos a hacer es hacer el tratamiento. El tratamiento va a incluir dos cuestiones. Primero vamos a hacer la decontaminación cutánea, ¿sí? Porque el órgano fosforado, además de ser muy lipofílico, eh, va a estar siempre teniendo solventes orgánicos, entonces va a quedar impregnado en las ropas, va a quedar impregnado en el paciente. Es muy importante sacarlo de la piel del paciente.
¿Esto debería hacerse en el hospital en la guardia o debería hacerse en otro momento? En la guardia debe hacerse. No, al Antes de la... inicio, o sea, Eso, ni bien, ni bien sucede, digamos. exacto, en el prehospitalario, porque la guardia es un lugar cerrado y estos compuestos tienen riesgo de contaminación para el que está manipulando y el que está trabajando con el paciente. Y si uno empieza con síntomas, pasa de médico, enfermero, trabajador de la salud a víctima del mismo siniestro. Entonces, la manera de cuidarnos nosotros y empezar cuidando al paciente es limpieza en el lugar del hecho y preferentemente en un lugar al aire libre. Y descartar todo lo que sea ropas, que el médico tenga guantes y aunque sea un camisolín para lavarlo, etcétera. Y que el paciente llegue al hospital ya con la decontaminación cutánea y si lo tiene disponible el médico de la ambulancia, ya con la primera dosis de atropina, que ahí vamos al segundo punto, que es la atropinización. ¿Qué es la atropina? Ya charlamos algo en la clase de alucinógenos, ¿sí? ¿Qué hace la atropina? Hay un anticolinérgico. Ajá. Exactamente, es un antagonista de receptores muscarínicos. Al actuar como antagonista, lo que va a hacer es inhibir toda la acción parasimpática indirecta que va a tener el órgano fosforado. Entonces lo que vamos a tener es disminución de las secreciones y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué buscamos con la atropina? ¿Qué objetivos tenemos? O sea, de todos los síntomas que tiene el paciente, ¿qué síntomas son los que estamos tratando de mejorar? La bradicardia ¿Sí? y la broncorrea. Exactamente, bradicardia y broncorrea. Son esos dos síntomas los que nos interesa mejorar con el tema de lo que es darle atropina al paciente. Después la dosis, todo eso, eso se va titulando, eso lo tienen en la clase que se dio y les diría que lo más importante es que sepan el esquema de que uno va a darle, que va a titularle, que uno va a dar dosis repetidas de atropina, que no va a ser vamos a dar una vez y quedarnos tranquilos. ¿Qué es lo que nos puede pasar con la atropina si se nos va la mano? ¿Qué síndrome puede aparecer? Síndrome anticolinérgico. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos llegar a ver? Que el paciente se le seque la piel, que se ponga colorada, que empiece hipertérmico, con taquicardia, con midriasis, con delirio. En ese caso, lo que hay que hacer es bajar la dosis de atropina. Probablemente no necesitemos darle fisostigmina. Si el único síntoma colinérgico que tiene el paciente es un poquito de anticolinérgico, quiero decir, que hace el paciente, es un poquito de taquicardia, bueno, no nos preocupamos. Lo que no queremos hacer es que haga un anticolinérgico moderado a grave, ¿sí? Y lo importante es que cuando nosotros corregimos el síndrome colinérgico, buscamos que tenga una frecuencia cardíaca normal. ¿Está bien? Tratamos más o menos de que maneje eso. Pero no nos vamos a estresar si lo único que tiene es una taquicardia. Bien. ¿Qué síntomas no se van a corregir por el uso de atropina? Los nicotínicos. Exacto. Entonces el paciente puede seguir teniendo convulsiones, que se medican con benzo, y puede seguir teniendo manifestaciones neuromusculares, o sea, tendencia a la parálisis, que el manejo en ese caso va a ser de sostén y eventualmente intubación orotraqueal. Bien. Esto de base. En segundo lugar tenemos las oximas, bien, o la pralidoxima, que es la que más se usa. ¿Alguien sabe qué es lo que hace la pralidoxima? Bueno, cuando ustedes leen el mecanismo de los órganos fosforados, van a ver que tiene un fenómeno llamado aging, ¿se acuerdan? Cuando leen lo que es la toxicocinética. El aging es un fenómeno en el que la enzima que está afectando el órgano fosforado termina fosforilándose a través de la acción del órgano fosforado y la unión entre la colinesterasa y el órgano fosforado se vuelve irreversible. Cuando decimos que los órganos fosforados y las colinesterasas tienen una unión irreversible es por este fenómeno que es el aging, que generalmente se dan alrededor de las 24 horas. Puede ser más rápido o más lento dependiendo del producto, pero en general lo tomamos como dentro de las 24 horas.
Una vez que esto pasó, la enzima sonó. Hay que esperar a que el cuerpo produzca nueva colinesterasa. Esto puede llegar a tardar hasta 3 semanas, hasta un mes inclusive, es un largo tiempo. Entonces, para evitar tener que pasar por este proceso y que el paciente siga con síntomas por largo tiempo, lo que nosotros podemos dar dentro de las primeras 24 horas es la pralidoxima, porque la pralidoxima va a unirse al órgano fosforado y lo va a separar de la colinesterasa, recuperar la ventana, digamos, y la enzima ya maduró, ya hizo el aging, una- ese tiene- eh, después de vuelta, está bien. Sí. Avísenme a partir de cuándo se me cortó. Justo estaba explicando el mecanismo de acción de la peridoxina en la mitad. Perfecto. Yendo de vuelta. La colinesterasa se une en forma irreversible al fosforado. Ahora me escuchan bien, ¿no? Bien. Colinesterasa, órgano fosforado, unión. Aging, la unión se vuelve irreversible, no lo separamos más. Si antes de que ocurra este aging nosotros damos la pralidoxima separa el fosforado de la colinesterasa y ayuda a eliminarlo. ¿Está bien? Por eso tenemos este tiempo ventana dentro de las 24 horas que podemos llegarla a dar. Se da en casos severos y si está disponible se trata de dar. En la práctica, la cuestión que tiene la pralidoxima es que numéricamente se vio, por ejemplo, que no mejora ni la mortalidad ni el tiempo de intubación. Entonces, si se da en casos graves y hay un poco de controversia acerca de la utilidad de la oxima. ¿Sí? De todas maneras, no va a haber una pregunta del examen que sea ¿dan oximas o no dan oximas? A lo sumo la pregunta va a ser, por ejemplo, si se da o no se da atropina, que la respuesta es sí en todos los casos. ¿Sí? En quienes no se da seguro, no se da nunca pralidoxima, en los intoxicados por carbamatos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué diferencia hay entre fosforados y carbamatos? Los carbamatos tienen una unión reversible a la colinesterasa. Entonces las intoxicaciones son más cortas y no necesitan un fármaco que los separe. En algún momento se va a terminar separando y se va a recuperar la función de la enzima. ¿Estamos bien? En esos casos el tratamiento sería sintomático, ¿no? Sintomático que incluye a la atropina, en el caso de Perfecto. carbamatos. Bien, eso es importante, sí sea atropina. Después en órganos fosforados tenemos dos cuadros más, el síndrome intermedio y el síndrome neurológico tardío. Bien. El síndrome intermedio es un síndrome que se da post-intoxicación aguda, que es un regreso de lo que es la parálisis, de hecho pueden requerir reintubación, y tiene que ver, hay un montón de teorías, pero tiene más que ver con una alteración a nivel de la placa muscular, neuromuscular, con desensibilización de los receptores nicotínicos a ese nivel y en que hace que el bloqueo pase, vieron que es un bloqueo despolarizante, el que hable, lo que lo hacen los órganos fosforados. Aumenta tanto la acetilcolina que se desensibiliza el receptor y chau, deja de funcionar el músculo, por eso se parálisis. Bueno, en el síndrome intermedio hay un cambio conformacional en los receptores y pasa a ser un bloqueo de tipo no despolarizante, entonces por más que el nivel de acetilcolina esté normal, vuelve la parálisis. Y es una parálisis que tiende a ser también central y que requiere intubación en general. ¿Sí? Esos pacientes no se tropinizan y son de manejo sintomático porque ¿Dos se le cortó?
Ahí volví. Sí, parece que sí. Estamos. Discúlpenme, no me suele hacer esto internet, no suele estar tan temperamental. Voy a tratar como decir, si veo que se corta mucho, a lo sumo apago y prendo el módem, pero quiero tratar de no perder el tiempo, porque estamos ahí con el tiempo. Y son muchos temas. Se quedó justo diciendo que en el síndrome intermedio no se da atropina. Ahí se quedó. Era lo último que iba a decir importante en síndrome intermedio. Porque lo que pasa es que ya no tenemos órgano fosforado dando vueltas y en realidad no tiene que ver con una inhibición a nivel de la acetilcolinesterasa. Es una alteración a nivel de la placa neuromuscular. ¿Sí? Y después está la neuropatía que tardía, que tiene que ver también con una reacción inmune que se activa a partir de lo que es la intoxicación. Tarda más tiempo, tarda por lo menos 72, 96 horas en aparecer el síndrome tardío. Y al igual que el síndrome intermedio no aparece en todos los casos, eh, y parece algo más desmielinizante. ¿Sí? También y cursa con debilidad muscular, cursa con tendencia también a lo que es la parálisis, pero son cuestiones un poco más funcionales en ese sentido. ¿Sí? ¿Hacer como un Bueno, pseudo cuadro inmunológico serían corticoides o sería plasmaféresis como tratamiento? Eh, en general es solamente tratamiento sintomático, ¿bien? De hecho tiene, eso es lo que estaba buscando, que me lo olvido siempre, siempre tiende a progresar a la parálisis espástica. Como es una reacción más bien desmielinizante y demás, en general es solamente tratamiento sintomático y, ¿cómo se llama esto? Rehabilitación. Rehabilitación más que nada. Pero no se suelen dar corticoides ni nada de eso. Bueno, el tema de lo que es fosforados, plaguicidas, ¿les queda claro? ¿Quieren pasar a otro tema o quieren que hagamos un caso? ¿Cómo están con eso? Yo estoy bien. No, ¿El no sé resto, los demás qué opinan ellos. el resto, cómo estamos? Perfecto. Listo, Doc, entonces, ¿podemos ver los ofidios? perfecto. Voy a charlar un poquito de serpientes. Bien, cuando hablamos de animales, la primera cosa que es importante es entender cuáles son venenosos y cuáles son no venenosos. ¿Sí? En Argentina, ¿se acuerdan cuáles son las tres serpientes venenosas que nos importan? La cascabel creo que es una. Cascabel. Ujú. La La yarará. la yarará, Cascabel. claro, yarará, cascabel Coral, y la coral. Bien, hay un fan de Horacio Quiroga, muy bien. La cosa es así. Dentro de esas tres serpientes, acuérdense que la coral es el único miembro de la familia de las elápidas que hay, ¿sí? Em, y que, o sea, en nuestro país, en otros países son más importantes, ¿sí? Tiene la particularidad de que es la serpiente más chiquita de las tres que son venenosas. Tiene un síndrome que es únicamente neurotóxico, y tiene una dentición que es distinta a las otras serpientes venenosas, en el sentido de que es proteroglifa. Eso miren después en la guía lo que es lo que son las fotos, ¿sí? De cómo es la dentición, porque las serpientes proteroglifas, primero que tienen un surco casi completo, pero no completo en el colmillo. Segundo, tiene una mandíbula que se parece un poco a la mandíbula de otros animales. No está completamente desarticulada. Bien. Ahora, como tiene los dientes adelante, eso hace que sea un poquito más fácil que piquen. Y además es un animal que está especializado para envenenar. Bien. Por eso su veneno es tan neurotóxico. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de lo que es los accidentes, es una serpiente que si bien está descripta en todo el país, pertenece más a lo que es la Mesopotamia, bien, las provincias de lo que es Entre Ríos, Corrientes, Misiones, etcétera. ¿Sí? Y es un veneno que lo que hace es actuar a nivel posináptico, inhibiendo la unión de la acetilcolina con la placa neuromuscular.
¿sí? Y hay algunas especies que inhiben la liberación también de acetilcolina. Entonces, lo que vamos a tener acá es una falla en lo que es la función colinérgica a nivel de la placa neuromuscular, ¿sí? Con tendencia a lo que es la parálisis, inclusive de músculos respiratorios, con la muerte. Por eso los envenenamientos por corales siempre son graves, ¿sí? Después, a nivel anatómico, que esto no, después léanlo bien de la guía, pero fíjense, las corales vieron que el color, ¿se acuerdan de qué color son? ¿Qué colores Rojo, tienen? blanca y Rojo y negro. amarillo. Claro, claro. Puede ser Y rojo, blanco y habían negro. dos especies, una que era la falsa coral y la coral verdadera. A eso iba. Todas las corales son rojas, blancas y negras o rojas, amarillas y negras. ¿Qué pasa? La falsa coral en realidad no es una coral. La falsa coral es una culebra, una serpiente no venenosa que se parece a la coral. Que hay muchos ejemplos en la naturaleza de animales que se parecen a animales venenosos porque les da protección contra depredadores. La manera más fácil de distinguirlas es con los anillos. Los anillos en las falsas corales no son completos, o sea, si uno las pudiera ver de abajo, no recorre la parte de lo que sería la pancita, la parte inferior de la serpiente. Y por otro lado, vieron que siempre tienen series, como si fuera negro, blanco, etcétera, etcétera, y en el medio el rojo, ¿no? Las corales verdaderas tienen anillos negros impares. Entonces sería, por ejemplo, negro, blanco, negro, blanco, negro. Por ejemplo, tres anillos negros. Las falsas corales tienen anillos pares en general, ¿sí? Además del tema de que pueden ser incompletos. De esa manera se pueden distinguir. Y lo importante en cuanto a lo que es antiveneno de serpiente. ¿Saben qué son los antivenenos? Que creo que un poco lo charlamos el otro día con botulismo. Antídotos, Exacto. Son antídotos, pero ¿antídotos de qué tipo? ¿Qué tipo de antídotos son? Del propio veneno. Más o menos, se usa el propio veneno para generar el antídoto, pero ¿el antídoto qué es? Sería una sustancia que tenía una acción antagónica al veneno. O actúa sobre el mismo veneno y lo destruye. Algo así se me Claro, ocurre. en este caso que se una el veneno en sangre, pero el antiveneno, ¿qué tipo de toxinas son las toxinas de serpientes? ¿Qué estructuralmente, bioquímicamente hablando, qué son? Neurotóxicas. Bioquímicamente hablando, no estoy hablando de la función. Si estuviéramos en bioquímica, ¿qué tipo de compuestos son? ¿Son lípidos, son proteínas, son aminoácidos? Son proteínas, ¿sí? Son toxinas proteicas. Entonces, al ser toxinas proteicas, se pueden unir anticuerpos. Entonces, los antivenenos para veneno de serpiente o para araña, para escorpión, son fragmentos Fab de anticuerpos de inmunoglobulinas, que pueden ser derivadas de humanos o inmunoglobulina purificada de animal. Generalmente, para serpientes se usa inmunoglobulina equina, ¿sí? Que uno en el Malbrán, por ejemplo, que es donde se hacen la mayoría de los antivenenos en este país, uno tiene el caballo, se le aplica el veneno de la coral o de la yarará o de la cascabel, el caballo genera los anticuerpos, no se muere porque tiene mucha más masa en ese sentido, es más resistente, eh, se le saca el anticuerpo una vez que hizo la reacción inmune y de ese anticuerpo se purifica lo que es el antiveneno. Bien. Eh, entonces, lo importante con los antivenenos es la posibilidad de la reacción anafiláctica como efecto adverso, así que al paciente uno lo tendría que premedicar. ¿Con qué les parece que habría que premedicarlos? corticoides, Un poquito de Benadryl, un poquito de hidrocortisona antes de la aplicación del antiveneno, que empieza primero lentamente y después la dosis entera, ¿sí? Después cuántas ampollas y eso, fíjense, véanlo en lo que es la guía. Eso no es, eh, depende de la cantidad, de la gravedad del asunto, ¿no? Depende de la gravedad, la cantidad de ampollas que uno le va a dar. Sí, pero la dosis siempre es dosis máxima. Y solamente va a depender la cantidad de ampollas que le damos. Claro, va a depender, pero la cantidad de ampollas que le demos va a depender de la gravedad del cuadro. En el caso de Yarará siempre es grave, así que es dosis única. No, Pero siempre, o sea, me refiero a que una ampolla tiene la dosis máxima y tú le aplicas eso y dependiendo de cómo estés, vas a estar nomás o no ampollas, ¿no?
Dependiendo de la clínica del paciente, la cantidad de ampollas que uno le da. Claro. No va a depender ni del peso del paciente, ni no va a depender de la clínica las ampollas que le damos. ¿Qué pasa? En coral, que es la que estábamos charlando, como es la serpiente más venenosa de cierta manera, siempre la vamos a tomar como grave, porque es muy neurotóxica. Ahora, la coral es la que menos cantidad de accidentes da. Es una serpiente muy chiquita, es muy tímida y al ser tan chiquita, por ejemplo, si uno mordiera a alguien en una bota, el diente probablemente no pase. Bien, en ese sentido, tiene los dientes mucho más chiquitos. Ahora, eso es distinto con las otras dos serpientes venenosas, que tenemos a cuáles, a la yarará y a la coral. Bueno, la yarará y la coral, las dos tienen una mordedura de tipo solenoglifa, bien, no proteroglifa como la coral. Coral o cascabel. ¿Qué? Cascabel y yarará, perdón, dije coral, ¿no? No, yarará y cascabel tienen dentición solenoglifa, coral tiene proteroglifa. ¿Cómo es la dentición solenoglifa? Es una dentición en donde la mandíbula está completamente desarticulada. La serpiente prácticamente los únicos dientes que tiene son los dientes inoculadores, los llamados colmillos. Estos colmillos tienen un orificio completo, un conducto completo, es como las agujas hipodérmicas que usamos para inyecciones o para extraer sangre. Y tiene una dentición independiente donde tiene todos los maxilares desarticulados. Entonces, cuando abre la boca para picar, puede abrirla a más de 180 grados y picar. Y esto lo tienen víboras que están especializadas para cazar y defenderse usando el veneno. Así que es como el nivel máximo de especialización a nivel de lo que es serpientes. Entonces, los accidentes con yarará especialmente, generalmente pasan cuando una persona se acerca o pica a la serpiente sin darse cuenta, la persona siente un golpe, que el golpe es la serpiente mordiéndolo. Bien. Y después empieza el cuadro con dolor, etcétera. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Primero, la cascabel, ¿qué es lo que tiene? Bueno, El una cola con ruido. cascabel. El cascabel. Tiene el crótalo o cascabel. Fuera de eso es una serpiente marrón. Tiene un órgano llamado foseta loreal, que ¿saben qué es lo que es? Es un órgano que está entre lo que sería la narina y el ojo de la serpiente, un agujerito acá sería, que es una fosa que es termorreceptora, que le permite básicamente ubicar a la presa por el calor que libera. ¿Sí? Ahora, esto también lo va a tener la yarará, lo que pasa es que no va a tener el crótalo, bien, como manera fácil de identificarla. El veneno de la cascabel va a ser un veneno miotóxico, coagulante y también con cierto poder neurotóxico. Bien. Entonces, la clínica eh, va a ser también con parálisis, pero con tendencia a la mioglobinuria, una lesión local grande, puede haber anestesia en la zona del lugar, puede haber edema, bien, y va a haber tendencia a la rhabdomiólisis, ¿sí? Pero también está la parálisis neuromuscular, bien. Entonces, Al lo mismo tiempo, tener importante, el paciente podría evolucionar una insuficiencia renal aguda, ¿no? exactamente, por la capacidad miotóxica que tiene el veneno. Y también puede tener una coagulación intravascular diseminada porque es un veneno coagulante. ¿Sí? O sea, puede tener tantas manifestaciones de, por ejemplo, trombosis por aumento de coagulación, como incoagulabilidad por consumo, hacer una coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Perdón, y a nivel central no tiene efectos anticolinérgicos ni nada así. No, no es, el efecto neurotóxico, en realidad sí, porque lo que hace es inhibir la liberación de acetilcolina. Por eso, Claro, por eso digo que es neurotóxico. pero no tiene los síntomas típicos del anticolinérgico. Puede tener algún síntoma anticolinérgico, sí, pero el mayor efecto es neuromuscular. Ok. El mayor efecto se da sobre lo neuromuscular. ¿Sí? Si tuviera, sí, uno esperaría ver síntomas, algún síntoma, ¿cómo se llama? Autonómico, pero en general lo que predomina es la parálisis neuromuscular, inclusive con caída del párpado, etcétera, etcétera. Y puede haber algo de sudoración, algo de vómitos, pero no es tan anticolinérgico, porque es muy fino de la zona de la unión neuromuscular. ¿Sí?
Es una serpiente más de la mitad norte del norte, de la mitad para arriba del país, o sea, tendencia al norte, y no mucho más. Y después la Botrops o yarará, está bueno que sepan que Crotalus es cascabel y que Botrops es yarará y que Micrurus es coral, bien. Eh, bueno, y la yarará tiene como particularidad, también tiene la foseta loreal, también tiene el mismo tipo de dentición solenoglifa, tiene este color medio parduzco, verdoso, medio marronado, con los glifos en el lomo, que pueden ser, vieron los glifos en riñón o en el tubo de teléfono en algunos casos, o algunos en reloj de arena, etcétera, etcétera. Y lo importante con Yarará es que, primero, está distribuida a lo largo de todo el país, distintas especies, pero a lo largo de todo el país. Es la que causa más accidentes y es la que da más lesión local. Porque el veneno va a tener cuatro acciones. Va a tener la acción que es necrotizante, por un lado, que va a ser por metaloproteasas. Va a tener la acción coagulante, que puede dar coagulación intravascular diseminada. Va a tener acción vasculotóxica, entonces destruye vasos y provoca necrosis tisular. Y va a tener acción hipotensora porque activa el sistema de la calicreína bradiquinina. Que de ahí es de donde se sacó lo que es el captopril, de hecho, a partir del veneno de Yarará. ¿Sí? Entonces esperamos ver muchísimo edema en la zona de la lesión. Por ejemplo, si una persona la muerden en la pierna, uno podría llegar a ver un edema de todo el miembro inferior. Lesiones que tienden a la ulceración y la necrosis. Puede haber inclusive gangrena distal a la lesión, por ejemplo, si especialmente si es en una mano, es frecuente la gangrena en dedo o en dedos, ¿sí? Y si hubiera muerte, puede ser tanto por la necrosis extensa que hay, que puede provocar rabdomiólisis e hipercalemia, como por la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Y el antídoto va a ser igual que los otros. ¿Qué es lo otro que es importante con serpientes? Hay un montón de nos. Por ejemplo, el mito de sacar el veneno chupándolo o aspirándolo, no. El mito de hacerle un corte al lado de la herida para sacar el veneno tampoco. El tema de hacer torniquetes tampoco. Sí, hay un montón de nos que mi recomendación es que lean la guía, que lo vean también de la clase eso. Eso de chupar el veneno y sacarlo lo decían los egipcios. Sí, y no servía. Hacían cosas que servían los egipcios, pero eso justo no. En realidad no se va a intoxicar tampoco el que lo hace, pero no le va a servir al paciente tampoco. Y lo de torniquetes tampoco porque no va a impedir la absorción sistémica, pero va a aumentar la necrosis local. Entonces la persona inclusive puede terminar perdiendo el miembro al divino botón. En ¿Cuál es el realidad, antídoto de cada uno de estos de to- la yarará y cascabel? es ¿El que mismo? todos son antídoto que es antiveneno, antiyarará, antiveneno, anticascabel, y todos son basados en inmunoglobulinas, como dije con coral. Es una cosa que tiene animales. Todos los antídotos es antídoto anti esto y todo lo que el uso está alrededor de detectar el caso, conseguir el antídoto y pasárselo. Pero no tiene más complejidad fuera de eso. Todos ¿Tienen pueden, un, sí. ¿tienen un límite de tiempo para usarse los Eh, antídotos? sí, se prefiere lo antes posible. En general, si el paciente llega y es un cuadro grave y está dentro del agudo, se da. Se prefiere por lo menos dentro de las 6 12 horas, como mucho dentro de las 24 horas. ¿Qué pasa? Es como, ¿vieron en paracetamol? Que cuando el paciente llega con insuficiencia hepática, medio que la N-acetilcisteína ya está, pero se lo damos igual. En estos casos es lo mismo, aunque el paciente llegue tardíamente, si vemos que tiene sentido el antídoto, se va a intentar, aunque sea para ahorrarle algo de lesión al paciente. Porque en Yarará, si el paciente no lo mata la coagulación intravascular diseminada, igual puede terminar con una gangrena perdiendo el miembro y la verdad es una lesión grave, es una lesión gravísima esa. Perdón, ¿y es falso eso que se decía como que lo último que se hace es dar el antídoto como para no quemar todas las balas al principio? No. De hecho, miren la clase y miren la guía. Para leve, moderado y severo tenés distintas dosis de antídoto. Ok. Eso, en realidad, al contrario, si vos tenés un cuadro que sabés que es una picadura de serpiente venenosa, el antídoto lo deberías aplicar en cuanto lo tengas.
¿sí? A lo sumo, inclusive, se puede repetir la dosis o se pueden sumar ampollas si el cuadro después no evoluciona bien. Pero cuanto antes uno lo aplique, uno menos lesión esperaría que tenga el paciente. ¿Sí? Y de hecho tampoco se va tan rápido la lesión por Yarará. Yo vi un caso que le habían aplicado el antídoto hacía 48 horas más o menos y seguía con un edema de todo el miembro, que por suerte quedó con el edema de todo el miembro nada más y no empezó con úlceras ni con necrosis ni nada, llegó muy rápido. Pero ese era una paciente que si se hubiera esperado y capaz tenía, no sé, una gangrena, vaya a saber uno qué tipo de lesión le podía dejar. Si es que no ha sido una coagulación intravascular diseminada y se moría, que también con Yarará es una posibilidad. ¿Sí? Lo que sí se hace es no dar antídoto si vos ves que no es una picadura compatible con Yarará. Si te traen el animal y no es compatible con Yarará, si el paciente no sabe bien qué fue y la lesión no coincide con Yarará, si trae una mordedura y no es una mordedura de Yarará, eso no se los mencioné. En Yarará y en Coral, la mordedura que uno esperaría ver son solamente los dos agujeritos en el brazo al estilo Drácula, cuando donde lo haya mordido, vieron que son dos agujeritos y nada más. ¿Sí? Tanto Yarará como Coral, como, ¿cómo se llama? Con Cascabel. Con Coral a lo sumo se pueden ver algunos dientitos más, pero no debería verse solamente el comillo y debería ser algo mucho más chiquito que Yarará, que es algo más grande. Ahora, vieron que algo también en la clase hablamos de culebras, que son las serpientes no venenosas. Las culebras generalmente tienen dentición opistoglifo, o sea, los dientes están atrás, ¿ven?, de la mandíbula, y son más que nada sustancias destinadas a digerir a la presa, a la rata que se va a comer la culebra. Y lo que tienen adelante son dos filas de dientes, o sea, tienen como doble paladar. Entonces, lo que uno esperaría ver en una mordedura de culebra son sobre el brazo del paciente dos filas de dientes, que eso ya medio que les descarta la serpiente venenosa. ¿Se entiende? Porque es otro tipo de mordedura. ¿Sí? Bárbaro. ¿De animales quieren charlar algún tema más? ¿O les quedó alguna duda de serpientes? Y arañas y escorpiones, es importante. Arañas y escorpiones es importante. De hecho, esto es una opinión personal, pero a mí me interesa mucho más arañas y escorpiones que serpientes, porque arañas y escorpiones tenemos acá en la ciudad. Serpientes fuera de la reserva ecológica, que hay un montón de Yarará, no hay tanto en la ciudad. En cambio, arañas hay en todos nuestros domicilios, escorpiones hay en todos nuestros domicilios, etcétera. Arañas, al igual que serpientes, hay tres que nos interesan. El resto son todas no importantes para el ser humano. Esas tres arañas son, por un lado, la araña bananera, que es grande, asusta cuando la ven, se para así para que no la molesten y está relacionada con cajones de bananas que traen de lo que es el norte, ¿sí? Más que nada Formosa, Misiones, toda esa zona esperaríamos que haya araña bananera. Tiene un veneno que es neurotóxico y que da un cuadro clínico parecido al del escorpión, ¿bien? Y fuera de eso tiene un par de características que después les conviene estudiarlas, pero eh, es la que menos accidentes da a nivel frecuencia. Si ustedes se fijan, también se da cuando es moderado o grave el cuadro, ¿sí? Lo que es el antídoto. Y después lean lo que es leve, moderado, severo, etcétera, etcétera. Y el veneno lo que hace es retrasar la inactivación de canales de sodio neuronales. ¿Sí? Así que lo que hace es favorecer la liberación de neurotransmisores. Por eso el cuadro es con aumento de signos vitales y tendencia a síntomas tanto simpáticos como parasimpáticos, ¿sí? Eso, bananera. Después está la viuda negra o, ¿cómo se llama? La viuda negra, ¿cómo es su nombre científico? ¿Se me ha cortado? No No me se acuerdo, cortó. Doc. Es Latrodectus, ¿bien? O araña ladrona o araña furtiva en griego. Es una araña muy tímida que vive
en hábitos peridomiciliarios, uno esperaría verla en una plaza o en algún lugar semiabierto, ¿sí? Una araña muy chiquitita, de color negro y que suele tener una mancha brillante en lo que es el abdomen, lo que es el lomo. ¿De qué color? Rojo o un amarillo muy brillante. En general es una mancha en roja como si fuera un reloj de arena, ¿sí? ¿Qué pasa con esta araña? Esta araña, cuando pica, tiene un veneno de acción también neurotóxica, ¿sí? Con mucho dolor en el sitio de la picadura y con piroerección, ¿sí? Eh, y que va a tener una toxina que aumenta la liberación de neurotransmisores a nivel presináptico, ¿sí? Entonces lo que va a provocar es tendencia al dolor precordial, con taquicardia, hipertensión, y evoluciona con aumento de secreciones, bradicardia, midriasis, contractura muscular, que puede haber inclusive priapismo, ¿sí? Y termina con trismus, entonces el paciente puede fallecer teniendo inclusive falla hemodinámica, edema agudo de pulmón. Bien. Lo importante de, de este cuadro es identificarlo rápidamente, buscar las arritmias y darle el antídoto. ¿Sí? Que todos los cuadros, todos los casos se consideran como graves. ¿Mm? Y por último está la Loxoceles o araña marrón o araña violinista. Esa, ¿se acuerdan algo de qué características tiene? La exposición o También la llamada araña del violinista. araña. Del violinista, parece que tiene un violín en el abdomen. Claro. Es la que Eso, está en los domicilios. exacto, es la que está en los domicilios, también llamada araña rinconera. Me gusta ese nombre porque te dice dónde lo vas a encontrar. En el rinconcito oscuro en el fondo del armario, que uno mete la mano a buscar algún, no sé, algún trasto que haya quedado ahí y ahí la araña lo pica. Bien. O también las picaduras cuando el paciente está dormido, se da vuelta y la aplasta contra el colchón, ahí la araña puede picar. Bien. Y se le dice violinista porque las arañas tienen dos grandes segmentos corporales, el abdomen y el cefalotórax. Básicamente están fusionados la parte cefálica y el tórax. Y en el cefalotórax y tirando lo que es el abdomen tiene una mancha más parda, es una araña todo marrón, pero tiene una mancha más marrón oscuro, negruzca, que parece un violín en muchos casos. Por eso se le dice araña violinista. ¿Sí? Y cuando hablamos de los ojos es la que tiene los 6 pares de ojos en B corta. ¿Sí? Eso si quieren después, cuando estudien también fíjense cómo tienen los ojos las otras arañas, eso está todo en la clase, no se preocupen. ¿Qué pasa con esta araña? Esta araña tiene dos grupos de manifestaciones clínicas, la cutánea y la cutáneo visceral. La principal enzima del veneno es la esfingomielinasa, entonces tiende a provocar lesiones cutáneas que evolucionan dentro de las 24-48 horas con una placa marmórea. Bien. Puede estar desapercibida al principio, suelen venir dentro de las 24 horas posteriores. Cuando aparece el oxocelismo cutáneo empieza con dolor, primero y edema, hace una pápula, la pápula empieza a tener una lesión tipo en escarapela, tiene una parte central que tiene áreas más bien violáceas, equimóticas, con áreas muy pálidas, que les hablan de isquemia local, y un eritema periférico, ¿sí? Y tiende a evolucionar haciendo una placa marmórea, ¿sí? Que termina haciéndose una escara necrótica a las 2-3 semanas, más o menos. Pueden ser lesiones grandes en general, ¿sí? Y cuando evoluciona a visceral, evoluciona dentro de las 24-48 horas, evoluciona con un cuadro de anemia hemolítica. Entonces va a haber anemia, con aumento de reticulocitos, aumento de glóbulos blancos, disminución de plaquetas, rabdomiólisis con aumento de CPK, aumento de transaminasas, aumento de bilirrubina, bien a predominio indirecto por la hemólisis, hemoglobinuria, ¿sí? Em, y lo importante con lo que es el loxocelismo es también la identificación del cuadro y la aplicación del antídoto. ¿Qué tipo de antídoto creen que va a ser? Anti-araña de rincón. Antiveneno del oxoceles. Esto que parece tan fácil es, tenés que purificar inmunoglobulina antiveneno del oxoceles. Es algo muy, muy bioquímico, muy científico, muy interesante. Que para nosotros
es fácil a nivel de la hora de trabajar porque uno sabe qué antídoto pedir. ¿Cuántas ampollas damos? Depende de si es un cuadro cutáneo o cutáneo visceral. El cutáneo se considera moderado a grave dependiendo de la extensión de la lesión. El cutáneo visceral se considera grave. Y el antiveneno se da dentro de las primeras 36 horas. ¿Sí? Hasta acá arañas. Después están escorpiones. Perdón, Doc, una pregunta antes. Sí. Eh, Cuando te llega a la guardia un paciente así, ¿cómo te das cuenta qué tipo de araña es? ¿Solamente por la mordedura? ¿O haces algún estudio para...? Por la mordedura no lo vas a saber nunca porque la única que tiene lesión local es la loxo y lo que tiene la lesión por loxo es que no vas a ver la mordedura de la araña. Eh, Nosotros podemos llegar a identificarla si nos traen a la araña post zapatillazo, poniéndola en el microscopio y mirándola a los ojos. Si fuéramos biólogos, lo que haríamos sería dar vuelta a la araña y mirarle los genitales o mirarle lo que son los pedipalpos, que si ustedes miran, la araña tiene los dos quelíceros, que son como la boquita, y tiene dos patitas, que son las de adelante, que están alrededor de la boquita, esos son los pedipalpos, y las arañas macho tienen los genitales ahí. Como no somos biólogos, esa parte no la hacemos. ¿Qué es lo otro que es importante? La temporalidad y el tipo de clínica que tenga la picadura. Muy importante la identificación de la lesión. Igual ¿Sí? uno se puede guiar por lo que el paciente estaba haciendo, ¿no? Si estaba, no sé, con el tema de los plátanos, podemos pensar en la bananera, Lo que va a ser distinto es la clínica en la bananera. Muy por ejemplo. neurotóxica. O si estaban en la casa, podemos pensar también en la rincón, también, por ejemplo, Claro, lo que en va el a pasar buro. con, lo que va a pasar con el rincón es que tiene que coincidir lo que cuenta el paciente con el cuadro clínico que traiga. Si trae un cuadro clínico cutáneo que evolucionó feo dentro de las 24 horas, más o menos, 24 48 horas, que tiene características más bien de placa marmórea, o sea, una lesión en el centro pálida y equimótica eh, con un aro eritematoso, es una lesión más bien en escarapela, y ahí uno la pensaría como posibilidad. Ahora, yo no la pensaría en un paciente que venga, no sé, con una celulitis de una semana de evolución. Ahí, aunque lo inicial haya sido una picadura de araña, bueno, le haré un laboratorio, veré que no tenga hemólisis, buscaré la complicación, pero ahí yo ya pienso en un cuadro más infeccioso, que puede haber sido una araña o puede haberse, no sé, pinchado con un rosal y haberse infectado. Eso puede pasarle a cualquiera. ¿Sí? Por eso en animales y en arañas en particular es muy importante combinar lo epidemiológico con lo clínico y que básicamente coincide y que cierren las cosas para poderlo decir. Bien, ¿eso les queda claro? Sí, lo quedó claro. Sí, Doc. Bárbaro. Y cuando hablamos de escorpionismo, vieron que al principio hacemos como una distinción entre dos escorpiones, el Titius trivitatus, que es el venenoso, y el Botrurus bonaerensis, que es el escorpión no venenoso. ¿Sí? Esto es válido para Argentina, para otros países no. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias entre los dos? En primer lugar, los pedipalpos, que en escorpiones son las pinzas del escorpión, ¿no? El Titus trivitatus tiene pinzas largas y delgadas, bien que parecen como los dedos de un pianista, son bien finitas, bien larguitas. En cambio, el Botrurus tiene pinzas angostas y anchas, ¿sí? Primera cuestión. En segundo lugar está el telson, el aguijón, ¿sí? Que en el Titus trivitatus tiene algo que se llama apófisis subacular y en el Botrurus no. ¿Se acuerdan lo que es una apófisis? O sea, anatómicamente hablando, ¿qué es una apófisis? Como algo que sobresale. Exacto, es un pedacito de hueso que sobresale. ¿Le llama la atención que el escorpión tenga una apófisis afuera de todo? No, Y sí, o sea, ¿Qué pasa? yo Lo que creo que nosotros, uno, decime, perdón, ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos es que son artrópodos que lo que tienen es un exoesqueleto, o sea, el esqueleto está por fuera, es normal que lo describamos parecido a nuestro endoesqueleto, digamos. Y lo que tiene el escorpión venenoso, el Titius,
es una apófisis abajo del aguijón, que es como si fuera un aguijón más chiquito, parece un aguijón más chiquito, pero en realidad no es un aguijón, es un pedacito de exoesqueleto que sobresale, ¿sí? En cambio, el otro escorpión, el Botriurus, tiene un aguijón único, ¿sí? Viendo esas dos cosas, es muy fácil de distinguir el venenoso del no venenoso. Después está el color parduzco del Titius, las tres bandas que tiene, marrones longitudinales en el lomo. Está bien. También son características. La manera más fácil de distinguirlo, que a mí por lo menos no me falla nunca, es mirando las pinzas, que son finitas y largas, y la cola que tiene el doble aguijón. Va, que tiene la apófisis subaculear, no digan en el examen que es un doble aguijón porque está mal. Tiene un aguijón único y una apófisis chiquitita abajo. Bien. Ahora, ¿a dónde vive el Titius? Vive en lugares oscuros, en lugares húmedos y en lugares cálidos, y le gustan mucho las alcantarillas y los lugares donde hay cucarachas. Eso quiere decir que vive cerca de todos los domicilios. Si uno tiene en la casa una cañería que no tiene una rejilla bien, el escorpión puede salir. Si uno vive, por ejemplo, al lado de una maderera, puede haber escorpiones. Si uno tiene un depósito arriba, le pueden caer escorpiones al balcón. Porque hay en toda la ciudad de Buenos Aires, son endémicos, son parte del ecosistema y son los que evitan que estemos hundidos de cucarachas. ¿Sí? Hacen un trabajo que, si bien son peligrosos para el humano si nos pican, hacen un trabajo importante que es justamente comerse las cucarachas que producen nuestros desechos. ¿Sí? Entonces, la primera regla para no tener escorpiones es tener todo lo más limpio posible, porque si no tenemos comida para cucarachas en el ambiente, no tenemos cucarachas en el ambiente y los escorpiones no van a venir a donde no hay comida. La segunda regla es tener bien las rejillas de todo lo que sea alcantarilla con alambre tejido finito, porque si no, cuando la gente venga a fumigar y mate todo lo que esté adentro de la cañería, el escorpión es más resistente al veneno que se usa para las cucarachas, y si el escorpión no tiene comida, ¿qué va a hacer? Va a salir a buscar comida. Bien. Más si es verano, que hace calor, que es cuando están más activos. Entonces, por eso es muy frecuente que fumiguen y salgan escorpiones. Y por eso cuando vieron el año pasado que hubo un incidente en un colegio, que hubo un escorpión y que todos se volvieron locos y todos empezaron a decir, fumiguen, fumiguen. Eh, Cuando pasa eso, en realidad la respuesta tiene que ser, bueno, miremos cómo están las rejillas, miremos de dónde pueden estar saliendo los escorpiones y tapémoslo, porque si nos empezamos a hacer los locos fumigando, lo que va a pasar es que van a salir más escorpiones. De hecho, es lo que yo esperaría si fumigamos así al tontas y locas sin revisar la infraestructura, ¿sí? Eso en cuanto a prevención. Anatomía, prevención y la clínica del escorpión. El veneno del escorpión es una mezcla compleja de lo que es proteínas, bien, de péptidos, provoca retraso del cierre de receptores de sodio, entonces lo que hay es liberación irregular tanto de acetilcolinas como de catecolaminas. Bien, vieron que es un poco parecido a lo que es la araña bananera, lo que les digo, ¿no? Bueno, el escorpión va a ser más fino sobre lo que es el aparato autónomo en este sentido. Entonces lo que va a haber es una tormenta autonómica, se llama, con aumento de liberación de todos los neurotransmisores. Entonces, podemos tener tanto síntomas simpático-miméticos como síntomas colinérgicos, como tendencia a la bradicardia, a la taquicardia, bradicardia o arritmias, ¿bien? Y lo importante en la clínica del escorpión es los signos de gravedad. Que los signos de gravedad es el dolor abdominal intenso, con vómitos, especialmente los vómitos a repetición, y la alteración del sensorio. ¿Sí? Que los signos de gravedad son indicaciones de pasemos antídoto ya, porque estos pacientes hacen arritmias o insuficiencia cardíaca o distrés respiratorio y se mueren. ¿Bien? ¿Eso les queda claro? ¿Cómo es la clínica en escorpión? El último era dolor abdominal intenso, vómitos y trastorno sensorio. Trastorno del sensorio. Bien, y es muy importante el vómito. Yo tuve una paciente, me acuerdo, normalmente el control es 6 horas. No llega el paciente, lo picó el escorpión. Una cosa que es muy común con el escorpión es que traigan el escorpión en un frasquito, post zapatillazo. Por eso el animal que más tengo identificado en la guardia es el escorpión, porque generalmente araña no la traen, o la traen muy rota, no se puede ver bien, pero el escorpión lo trae ni se ve. Cosa importante, si alguna vez le traen uno,
no le crean al escorpión muerto. Yo he visto escorpiones supuestamente muertos que de repente no estaban más muertos. Entonces, no lo saquen del frasquito, el escorpión se tira encerrado en su frasquito y listo. Mejor no tocarlo, si no, nos pica a nosotros, nosotros pasamos de ser médicos a ser otro paciente más, evitemos accidentes evitables. Dicho esto, el paciente puede venir y ser un cuadro leve. Todos los pacientes deberían tener 6 horas de control y les voy a decir por qué con un caso clínico. Tuvo una paciente que vino, le había picado un escorpión hacía más o menos una hora. eh, Era una paciente más o menos de alrededor de 30 años, sin antecedentes, sin factores de riesgo. Tenía un poquito de dolor local, que es típico de un cuadro leve. No tenía ni, tenía 105 de frecuencia, un poquito de taquicardia, pero nada que llamar la atención. Bueno, laboratorio bien, dijimos, a las 4 horas estamos diciendo, che, ¿y si la mandamos un poco antes? Uno lo piensa, ¿vieron? Uno trata de mandarlo a las 6, pero estaba muy llena la guardia. Bueno, veamos cómo sigue. La vamos a ver. Bien. ¿Cómo estás? Doctor, acabo de vomitar y me está doliendo la panza. Así que esa paciente se le pasó antídoto, le fue muy bien, pero si hubiéramos sido un poco más desprolijos, si hubiéramos hecho la gran, bueno, andate a tu casa, que es algo que en una guardia muy llena, que uno quiere capaz liberar camas, uno lo podría llegar a pensar. Es una paciente que hubiera evolucionado mal, hubiera tenido que volver y capaz no llegaba a volver. Entonces, con veneno de escorpión no hay que confiarse, el control los pacientes lo tienen que hacer. Si el paciente tomara la decisión de irse por sus medios, por ejemplo, debería firmar la carpeta y debería ser muy claro con que si sentís cualquier pavada, volvés al hospital. Y debería ser un no te vayas, no te vayas, no te vayas. No es un, Profe, bueno, entonces el antídoto es solo cuando hay síntomas de gravedad. No se puede usar, moderados o graves. En leves no. ok, como prevención no se puede dar. No, Como no. prevención no se da. En leves no se da. En leves son solamente signos locales. Sí se da si hay, por ejemplo, síntomas sistémicos. Bien, en ese caso. Y en los graves se da siempre. Ok, gracias. ¿Sí? Bárbaro. Y el antídoto, fíjense que es igual a los antídotos que venimos charlando. Bien. ¿Qué neurotransmisores se liberaban? Los que ustedes quieran. Noradrenalina y acetilcolina son los dos más importantes. Por eso se le llama tormenta autonómica. El paciente puede tener manifestaciones simpático-miméticas, puede tener manifestaciones colinérgicas, puede tener los vómitos a repetición y el dolor abdominal que les habla de contractura muscular a ese nivel, puede tener el coma, puede tener convulsiones. Entonces, a nivel cardíaco puede tener todo: bradicardia y bradiarritmias, taquicardia y taquiarritmias, hipotensión, hipertensión, trastornos de la conducción, lo que ustedes quieran. Bien. El único síntoma que no nos alarma es el signo local. Bien, ahora si ya empieza con trastornos del electro, ahí ya empezamos a pedir el antídoto. Y no les digo si empieza con vómitos, ¿sí? ¿En quiénes pasa más frecuentemente? En chicos y en adultos mayores, en quien uno más lo esperaría. O en pacientes que tengan antecedentes cardiológicos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Estamos claros con eso? Sí. Bueno, y en cuanto a metales, ¿qué dudas tienen con metales? En el examen dijeron que lo más importante creo que era el mercurio, el plomo, y eran tres creo que dijeron. Y Plomo, el mercurio y arsénico, arsénico supongo. ese. Bueno, eh, ¿qué dudas le genera plomo, por ejemplo? Porque con metales lo importante es leer las fuentes, aprender cuáles son las fuentes, eso les va a decir qué paciente se puede llegar a exponer. Que en el caso de plomo la más importante es la ocupacional. Bien, hoy ya no está más el plomo en la nafta, es muy raro que haya en algún lugar pintura con plomo, es algo bien histórico. Es muy común en que en el reciclado de baterías, por ejemplo, o en la gente que funde cables. ¿Sí? Y ahí hay una exposición tanto familiar como de la persona que lo trabaja, ¿sí? Especialmente en la minería urbana, que son los que hacen fundiciones en el domicilio. ¿Sí? Ahora,
¿En dónde se concentra el plomo? En hueso, Bien. En hueso. ¿Con qué vida media? Vale la pena decirlo. creo que en el hueso podía estar décadas, ¿no? Y que se iba liberando de a poquito. Exactamente. Y después tenemos los tejidos blandos, que tienen una vida media de meses, más o menos, y el cerebro, que es más o menos de un año, más o menos que se parece al hueso esponjoso, no al hueso cortical. Em, y después que la mayor parte del plomo que se absorbe va unido a glóbulos rojos, que el plomo que se absorbe mucho más por vía digestiva que por otras vías, ¿sí? Que de todas maneras hay una parte grande del plomo de vía digestiva que pasa y que se libera por materia fecal, que los más vulnerables son los chicos porque tienen mayor tasa metabólica, mayor nivel de absorción de nutrientes y metales, incluyendo plomo en este caso, de lo que es la luz intestinal, mayor contacto con el suelo, así como tocar distintas superficies, mayor mecanismo mano-boca, ¿bien? Y cuando hablamos de manifestaciones clínicas del plomo, ¿cuáles eran las agudas? El sabor metálico en la boca, puede ser, artralgia, ¿no? En plomo, ¿se acuerdan que estaba el cólico saturnino? Que se parecía a el dolor cólico de la porfiria. Esa es una manifestación aguda. Otra es la encefalopatía plúmbica, que la encefalopatía plúmbica es, por un lado, lo que mata a los pacientes, por edema cerebral, por otro lado, lo que más secuelas produce a nivel neurológico, ¿sí? Y por último, el síndrome de Fanconi, con glucosuria, fosfaturia y aminoaciduria, que está relacionado a insuficiencia renal aguda, ¿sí? Esa es la tríada de plomo agudo. Todo el resto de los síntomas son crónicos. La neuropatía periférica, que es motora en ambos miembros superiores, predominio de miembros, bien, con la famosa mano péndula, bien, y la neuritis radial con la mano de pintor, por un lado. Por otro lado, tenemos la anemia, que puede ser normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica. Esto es por inhibición de enzimas de la síntesis de lo que es el grupo hemo. Por otro lado, vamos a tener también insuficiencia renal crónica, hipertensión, va a haber el famoso ribete de Barton a nivel de los dientes y un montón de manifestaciones clínicas que son todas crónicas. ¿Qué puede pasar? Que un paciente que está expuesto en forma crónica evolucione haciendo un plomo agudo. ¿Está bien? Eso puede pasar empezando con manifestaciones agudas. Entonces, en el laboratorio, ¿qué le vamos a pedir en forma específica al plomo? El plomo en sangre, Plomo en sangre, que es la plombemia, que es el mayor marcador de qué? De exposición. La plombemia le dice que el paciente estuvo expuesto a plomo. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué otro marcador de exposición hay? La plomburia. ¿Sí? Y por otro lado están los marcadores de efecto, que son los que hablan de efecto tóxico del plomo a nivel de sangre. Acá está la protoporfirina eritrocitaria, ¿sí? Está el nivel de acción de la enzima ALA-D, está la coproporfirina a nivel, la coproporfirina urinaria, bien, la protoporfirina eritrocitaria. Sí, eso tienen que leerlo. Eso tienen que leer de vuelta y leer perfil plúmbico y la diferencia entre entre marcadores de efecto y de exposición. Y cuando hablamos de tratamiento en plomo, bueno, cuando lo lean van a ver que tiene que ver con alejar al paciente de la fuente por un lado y por otro lado la quelación. Que la quelación se hace con quelantes, valga la redundancia, que son medicamentos que se van a unir al plomo, lo van a sacar de lo que es los órganos blancos y lo van a llevar a ser excretados por orina. ¿Sí? Que en pediátricos se hace, en todo se hace si el paciente está con alguna manifestación aguda, va a Lietta,
Después, en pediátricos, a partir de plombemias de 40 se hace ETA, a partir de plombemias de 60 se hace ETA igual. Bien. ¿Estamos bien con esto? ¿La toxicodinamia cuál era? La toxicodinamia es la inhibición de grupos sulfidrilos enzimáticos. ¿Sí? Y que va a seguir a lo que es el calcio a nivel de lo que es los mecanismos de segundo mensajero. Por ese mecanismo causa la hipertensión, por ejemplo. ¿Estamos bien con plomo? Bien. Mercurio tiene una toxicodinamia cortísima que es así para todas las variedades de mercurio, ¿sí? Que es básicamente la inhibición de grupos sulfidrilos de otros grupos enzimáticos distintos del plomo. Y el mercurio va a ser distinta a la manifestación clínica dependiendo de la forma química que haya, porque distintas formas químicas se van a concentrar en distintos órganos, ¿sí? Entonces tenemos primero el mercurio elemental, que es metal líquido, que ingresa únicamente por vía inhalatoria, por vía oral prácticamente no se absorbe, bien, y también cuando es inyectado, por ese lado puede absorberse directamente desde tejidos. Pasa barrera hematoencefálica y se convierte en ion mercúrico, y por ese lado da sus efectos neurológicos que son un poco más tardíos que en otras formas. Y lo otro que va a dar es un cuadro pseudogripal que puede llegar inclusive a una neumonitis, bien, a un cuadro inclusive de distrés respiratorio en los casos más graves. ¿Qué va a dar a nivel neurológico? Puede dar una neuropatía periférica, y da más un cuadro más bien de eretismo, puede llegar a dar, con alteraciones psiquiátricas, eh, tendencia a, ¿cómo se llama? A disminución de lo que es la capacidad de tolerancia a la frustración, tendencia a la depresión, irritabilidad, ¿sí? Y después está, ¿cómo se llama esto? El, está el mercurio llamado en sales de mercurio. Que las sales de mercurio, eh, ves, y crónicamente el mercurio elemental da temblor, gingivitis y eretismo. Era esa la tríada clásica de mercurio elemental, crónico. Y el mercurio inorgánico es mucho más tóxico por vía oral, se concentra en túbulos renales, ¿bien? Y causa daño cáustico en tubo digestivo y tarda en entrar al sistema nervioso central, así que da manifestaciones crónicas al sistema nervioso central. A nivel gastrointestinal puede dar el sabor metálico que estaban hablando, puede dar inclusive hemorragia digestiva, puede dar shock hipovolémico, puede dar necrosis tubular aguda, son manifestaciones agudas. Y a nivel crónico puede haber también gingivostomatitis, puede haber eretismo, hay una neuropatía sensitivo-motora en manos en guantes y botas, hay ataxia, puede haber síndrome nefrótico, perdón, y está el cuadro de la acrodinia, que es un eritema también en cara, manos y plantas de pies con un rash morbidiforme y algunos síntomas autonómicos con sudoración y taquicardia menores, que es una reacción idiosincrática a lo que son los iones de mercurio. ¿Sí? Eh, este, Tanto este como el mercurio elemental se pueden tratar con Valen agudo, en general no, en general se puede llegar a dar eso o de penicilamina en el agudo, en el crónico no. Y en el mercurio orgánico, el que nos interesa es, ¿cómo se llama este? El metilmercurio, que el metilmercurio históricamente aparece en exposiciones industriales, ¿sí? En el caso de lo que es la bahía de Minamata, después de lo que fue la bahía de Minamata. Es muy lipofílico y pasa barreras, incluyendo barrera hematoencefálica. Dentro del cerebro se convierte en ion mercúrico, igual que el mercurio elemental, y es el que más daño neurológico provoca. No provoca daño, no provoca tanto daño renal, no provoca daño a nivel digestivo porque no es cáustico como las sales de mercurio, pero provoca francamente daño cerebral con necrosis neuronal, puede provocar atrofia cerebelosa, en pacientes que estén expuestos durante la época fetal, a lo largo del embarazo, provoca tendencia a la parálisis espástica, alteraciones visuales, provoca también alteraciones a nivel del octavo par, ¿sí? Y en general no sirve lo que es ¿cómo se llama?
la quelación en mercurio orgánico porque son todos cuadros crónicos. ¿Sí? Ahí estamos bien. ¿Y con arsénico qué dudas tienen? ¿Qué dudas le genera arsénico? O sea, está por un lado el acre, que es el cuadro crónico, el hidroarsenicismo crónico regional y endémico, ¿sí? Que es leer en qué regiones del país puede aparecer, por qué aparece, leer las manifestaciones cutáneas y las extracutáneas, recordar que la única manifestación va a ser el cáncer porque es un cancerígeno, ¿sí? Recordar que el mecanismo de toxicidad del arsénico tiene que ver también con la alteración de grupos enzimáticos celulares, pero que particularmente altera a la piruvato deshidrogenasa y altera la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y a nivel crónico esto termina provocando alteraciones de tanto neoplasias como las manifestaciones crónicas, ¿sí? Y en el agudo, lo que va a tender a provocar es la diarrea en agua de arroz, ¿sí? Cuando hay una ingesta grande de una cantidad grande de arsénico, la tendencia a la falla multiorgánica, la encefalopatía, el distrés respiratorio, ¿sí? Y el gas arsina que va a dar anemia hemolítica y falla multiorgánica, ¿sí? ¿De eso qué duda les genera? ¿Qué piensan que necesitan con eso? ¿Cuál dijo que era el tratamiento del arsénico? El arsénico depende. Si es acre, o sea, el arsénico crónico, el tratamiento es separarlo de la fuente, tratar cualquier complicación, o sea, los cánceres u otras alteraciones que puedan aparecer, y no mucho más, porque es un cuadro crónico. En cambio, en el arsénico agudo sí se puede llegar a quelar con Val o succímero o penicilamina. ¿Sí? Después es tratamiento de sostén, prevenir la hipoglucemia, dar antiarrítmicos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Y con el resto de los metales cómo estamos? ¿O hay más dudas de plomo y arsénico? No, estamos bien. Está bien, está bien. En cuanto a lo que es, ¿cómo se llama esto? En cuanto a lo que es cromo, lo que es manganeso, ahí está un poco más claro lo que son los temas. ¿Y está claro cómo tienen que estudiar metales? Porque vieron que el esquema es conocer las fuentes, conocer la toxicocinética, la toxicodinamia, la clínica, el laboratorio y cómo tratarlo. Y que el laboratorio, dependiendo del metal, casi siempre es detectarlo o en sangre o en orina. Si eso les queda claro cómo funciona. Sí, dale. ¿Sí? En cromo tiene la característica de lo laboral, que hay que buscar lesiones tanto a nivel de tabique nasal y vía aérea superior, como en la placa de tórax. Puede haber lesiones cutáneas en los trabajadores del cemento. ¿Sí? Y en manganeso lo del parkinsonismo. Bueno, estamos a 3:30, nos queda más o menos media hora de tiempo. Eh, los temas que medio íbamos a charlar, los charlamos a grandes rasgos. Yo no sé si se quedaron satisfechos, si les sirvió por ahora. Eh, Yo quería saber de sí. plantas tóxicas, o sea, en cuál nos centramos, digamos. Lo que les dije el otro día, las que maten pacientes, seguro, seguro paico, seguro anís estrellado, porque son las que más se dan a nivel pediátrico, ¿sí? Y después las que tengan alguna particularidad, pero en general en ese orden. Si es una planta que causa mortalidad y que está dicho causa mortalidad, es importante tener una idea, porque alguna cosa, alguna pregunta va a entrar. De todas maneras, temas grandes para este parcial, plomo es un tema enorme, arsénico es un tema enorme, animales son temas grandes y yarará dentro de animales y yarará, el loxo yarará, loxo, escorpionismo son temas grandes dentro de animales. Déjenme pensar, está alimentaria, así que está botulismo, que también es un tema importante. Bien. Dentro de plantas son muchos temas chiquitos. Lo más útil de plantas son esos, son espaico, anís estrellado y las que vean que causan mortalidad, qué sé yo, cicuta, por ejemplo.
¿sí? Está bien. ¿Y alguna otra duda? Perdón, creo que hay alguien que está hablando y que tiene el micrófono cerrado. No, 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 no sé si hay preguntas. dije que está bien. Ah, perfecto. De plaguicidas, lo que hay que saber, así más o menos. Lo más Plaguic- importante. Plaguicidas, saber para qué, a grandes rasgos para ustedes, para qué se usa el plaguicida, porque si tienen un caso clínico, para ustedes es distinto si es un cultivo de soja, de si es, no sé, algo domiciliario. Segundo, cuál es el mecanismo de acción del plaguicida. Tercero, laboratorio y tratamiento. Bien, es algo bien clínico. A mí capaz me interesa más que tengan en claro por qué le dan atropina y una oxima a un fosforado y por qué solamente atropina un carbamato. Me parece que es importante que sepan, por ejemplo, eh, la diferencia que hay entre un organofosforado y no sé, un piretroide, que tiene otro perfil de acción y otro perfil de efectos adversos, ¿sí? Lo más importante es lo clínico y lo más importante son los grandes. Los más usados a nivel industrial son los organofosforados, a nivel de herbicidas paraquat y glifosato, y a nivel de los domiciliarios, los piretroides. Del resto, organoclorados, alguna pregunta va a haber, pero la realidad es que son un poco más históricos y no mucho más. Después, los superwarfarínicos son cortitos, tienen un mecanismo de acción propio y está bueno saberlo porque es el único raticida que charlamos. Bien, pero lo más importante siempre va a ser lo clínico y lo que ustedes tengan que hacer como médicos. Todo el resto no es tan importante. Y de Gracias. intoxicaciones, el molusco paralizante y amantina faloide son importantes. Amanita faloides es el tema más importante de esa clase. Después viene botulismo del lactante. Después todo el resto. Puede haber alguna pregunta de amanita faloide, de molusco, de parálisis, intoxicación paralítica por moluscos. Puede haberla. Seguro va a haber más de una pregunta de amanita faloide, seguro va a haber más de una pregunta de botulismo del lactante, tanto para el parcial como para el final, ¿sí? O sea, prioricen, algo tienen que saber, pero los temas más grosos de esa clase son botulismo y amanita. Bueno, si estamos bien con dudas, la verdad les quiero dar las gracias por venir, ojalá les haya servido. Y bueno, nos vemos, ¿vale? Ajá, Gracias, nos Doc. vemos. Gracias, Chao, Doc. chao. Chao. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias.